Buenas, colectivo docente. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes nuestro proyecto de adaptación psicológica. Mi grupo está conformado por María Luna García, María Paulina Morales y mi persona, Ana Gabriela Julio, estudiantes de quinto semestre. Nuestro proyecto lleva por título Conductas de miedo en las y los niños de 7 a 8 años en posconfinamiento por COVID-19. La situación problema en este proyecto de investigación consiste en explorar cómo el confinamiento ha afectado las conductas de los niños y cómo se manifiesta su miedo en el posconfinamiento, centrándonos en la observación y en ese acompañamiento que hicieron los profesores de los niños de 7 a 8 años de edad. Además, se busca identificar los factores que pueden estar contribuyendo a la aparición del miedo en los niños, como la falta de contacto social, de interacción con otras personas, la incertidumbre sobre el futuro, la preocupación de la salud y la de sus familiares. Es importante estudiar este problema para en un futuro poder desarrollar estrategias efectivas que permitan ayudar a los niños a superar sus miedos y adaptarse a la vida después del confinamiento, y la recopilación de información es un primer paso para lograrlo. Y con ello, concientizar a los padres y a los cuidadores sobre la importancia de prestarle atención a esas pequeñas señales de miedo en los niños y ofrecerles apoyo tanto emocional como psicológico. Lisa Feldman Barrett nos explica en su libro La vía secreta del cerebro que las proteínas llamadas citocinas proinflamatorias son las encargadas de causar inflamación, por ejemplo, al golpearnos. Lo que es saludable pues ayuda a sanar un golpe, pero en un desequilibrio pueden ser negativas. Por ejemplo, si se vive en un barrio en el que continuamente se presentan ataques o disparos, se libera cortisol, y cuando estas sustancias se presentan demasiado tiempo en la sangre, estalla la inflamación. Estas citocinas mencionadas anteriormente pueden pasar del cuerpo al cerebro y pueden inducir sentimientos de miseria y modificar la estructura del cerebro. La inflamación crónica, expresa la autora, podría dificultar procesos atencionales y de memoria. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la teoría de las emociones de Paul Ekman. Según la teoría de Ekman, las emociones son universales y se manifiestan a través de patrones de expresión facial que son innatos y biológicamente determinados. En el libro del rostro de las emociones de Paul Ekman se adentran en el mundo de las microexpresiones y nos explica que estas son universales y son independientes de la época, país, cultura o idioma. Y también propuso que estas tienen una función adaptativa, es decir, que ayudan a las personas a responder situaciones específicas y a sobrevivir en entornos cambiantes. Ekman identificó 6 emociones básicas, que son la felicidad, la tristeza, miedo, ira y asco, y se pueden identificar a través de las expresiones faciales correspondientes. En el capítulo 7 del libro de Ekman profundiza en su teoría sobre el miedo. Según él, el miedo es una emoción primaria que se desencadena cuando percibimos una amenaza o un peligro inminente. Esta emoción es esencial para nuestra supervivencia, ya que nos permite responder rápidamente ante situaciones peligrosas. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se prepara para la acción, activándose una serie de respuestas fisiológicas que nos permiten responder de manera efectiva ante la amenaza percibida. Estas respuestas fisiológicas incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión muscular, dilatación de las pupilas, entre otros. E incluso se produce respuestas desde huir a escapar hasta luchar y defenderse. Además, el miedo se manifiesta a través de diferentes expresiones faciales, corporales y vocales que son universales y se pueden observar en todas las culturas.
Estas expresiones incluyen la apertura de los ojos, la elevación de la ceja, la tensión de los labios, el movimiento de la ceja hacia abajo y la elevación de los hombros, como se puede observar en esta imagen. Ekman también señala que el miedo crónico puede llevar a una serie de trastornos mentales como el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático. La teoría de Paul Ekman sobre el miedo podría ayudarnos a entender las conductas de miedo que han experimentado los niños y niñas durante el posconfinamiento, los cambios en la rutina diaria, la adaptación a nuevas formas de aprendizaje, el riesgo de contagio pueden haber sido provocador de miedo y ansiedad en los niños y niñas, lo que puede manifestarse en conductas específicas. Según la teoría de Ekman, las expresiones faciales de las emociones son universales. Ya antes mencionado, por lo tanto, los profesores pueden utilizar su conocimiento de las expresiones de miedo para identificar las conductas de miedo en los niños y niñas en el aula. Estas conductas pueden incluir el llanto, la tensión muscular, la evitación de ciertas situaciones o actividades y la búsqueda de protección o consuelo de los adultos. Bueno, otro aspecto a mencionar es sobre nuestra población de estudio. Bueno, nuestra investigación comprende a niños y a niñas con edades entre 7 y 8 años, pertenecientes a escuelas públicas del municipio de Bello y a la ciudad de Medellín. Esta población se encuentra en la etapa escolar, que abarca a los niños que se encuentran en edades entre 6 y 12, y se pueden observar diversos cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. Esta etapa se distingue porque el niño crece en autonomía y potencial y comienza a definir su carácter y a desarrollar la capacidad de interactuar y socializar con otros. Diversos teóricos han descrito esta etapa, como Erickson, quien propone la teoría de las 8 etapas del hombre. En la etapa 4, que incluye las edades entre 5 y 13 años, decide nombrarla laboriosidad versus inferioridad, donde se expone la aparición de las comparaciones con los pares y el querer hacer infinidades de actividades y planes, poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. También en la niñez intermedia, según Dian Papalia, que es una etapa del desarrollo humano que se produce aproximadamente entre los 6 y los 11 años de edad. Se comienza a desarrollar habilidades sociales más sofisticadas y a comprender mejor las emociones primarias y ajenas. Comienzan a formar amistades más estables y duraderas y a experimentar un mayor sentido de pertenencia y cooperación en sus grupos sociales. Asimismo, van a experimentar la presión social y el deseo de ser aceptados y valorados por sus pares. Sobre las conductas de miedo en las y los niños de 7 a 8 años, en el posconfinamiento se llevará a cabo una entrevista semiestructurada a profesores de niños de primaria que estén a cargo de grupos en los que haya niños entre esta edad. La entrevista será más favorable con los educadores, pues compartieron más tiempo con los niños en el posconfinamiento que algunos de los padres. Además, tienen acceso continuo a una población más grande de niños. La entrevista se realizará en la semana entre el 1 y el 7 de abril. Se realizará a 3 educadores vinculados a escuelas públicas del municipio de Bello y de la ciudad de Medellín. Se realizará de manera virtual por preferencia de tiempos de los profesores y de forma individual a cada maestro. Esta entrevista semiestructurada nos permitirá recopilar datos de carácter cualitativo y facilita una flexibilidad a la hora de hacer las preguntas, situación que se hace más compleja con una entrevista estructurada. En este trabajo se presentarán las preguntas preparadas como guía para llevar a cabo esta entrevista. En nuestro estudio utilizaremos un enfoque cualitativo de investigación. Esto significa que nos enfocaremos en comprender e interpretar las experiencias y realidades sociales de los participantes. Utilizaremos la entrevista semiestructurada como una herramienta de recopilación de datos para llevar a cabo la investigación. Por lo que hemos diseñado una serie de preguntas generales
sobre las conductas de miedo en niños y niñas de 7 a 8 años en confinamiento. Para analizar los datos que recopilaremos a través de la entrevista, vamos a utilizar un paradigma constructivista. Este paradigma reconoce que las realidades sociales son construcciones subjetivas que son creadas y recreadas a través de la interacción social y la interpretación individual. Para llevar a cabo la entrevista semiestructurada hemos diseñado una guía que constará de 22 preguntas que se dividen en 2 tópicos con el fin de que se cumpla el objetivo de este proyecto. El primer tópico es de preguntas sociodemográficas como nombre, apellido, edad, sexo, número de documento de identidad, estrato, dirección y barrio, título profesional, nombre de la institución educativa, cargo actual que ocupa dentro de la institución, número de alumnos en cada clase. El segundo tópico consta de preguntas del posconfinamiento. Primera, ¿cuáles son las conductas de miedo más comunes que ha observado en los niños después del confinamiento? Segunda, ¿qué tipo de situaciones parecen generar más miedo en los niños en esta etapa post-confinamiento? Tercera, ¿ha observado algún cambio en la intensidad o duración de las respuestas de miedo de los niños después del confinamiento? Cuarta, ¿qué diferencias ha notado en la forma en que los niños expresan sus miedos antes de la pandemia en comparación con el periodo de post-confinamiento? Quinta, ¿cuáles son las estrategias que suelen utilizar los niños para hacer frente a sus miedos en el aula y qué estrategias promueve usted como maestro en el aula? Sexta, ¿cómo cree que la pandemia ha afectado a la capacidad de los niños para socializar y relacionarse con sus compañeros? ¿Crees que esto puede haber contribuido a que se sienta más miedo? Séptima, ¿cómo se abordan los miedos de los niños en el aula y en la escuela en general? Octava, ¿ha notado alguna relación entre el miedo de los niños y su rendimiento académico o su comportamiento en el aula? Novena, ¿ha habido algún niño que haya tenido problemas para ajustarse a la escuela después del confinamiento debido a las conductas de miedo? Décima, ¿ha notado alguna diferencia en las conductas de miedo en los niños y las niñas? ¿Podrías compartirnos algún ejemplo? Onceava, ¿crees que el miedo que expresan los niños puede ser aprendido por conductas de los padres? Otro punto a resaltar son las consideraciones éticas. Resaltaremos 3 puntos más importantes. Bueno, el primer punto es el consentimiento informado, que es lo primero que debemos considerar. Es importante explicar el propósito de la entrevista, la forma en que se llevará a cabo a los profesores y deben de estar informados y conscientes de lo que implica su participación en la investigación y deben de tener la libertad de decidir si desean o no participar, además de permitir o no la grabación de la entrevista. Segundo punto es la confidencialidad y anonimato. Otro punto importante es garantizar la confidencialidad y el anonimato de las personas participantes en la investigación. Esto significa asegurarse de que los datos recopilados se mantienen en secreto y no se divulgan sin el permiso de las personas participantes. Además, se debe garantizar de que los datos sean almacenados de manera segura para evitar la posibilidad de filtraciones o pérdida de información. El tercer punto es la no maleficencia. Finalmente, debemos de tener cuidado de no causar daño o malestar a las personas participantes en la investigación. Debemos evitar hacer preguntas que puedan ser intrusivas o que puedan generar una incomodidad y también debemos de estar preparadas para brindar un apoyo emocional en caso de que surja algún problema o situación incómoda durante la entrevista. Los resultados de nuestro proyecto de actuación psicológica se expondrán en términos de vivencias observadas por los profesores de niños y niñas entre la edad ya mencionada anteriormente, permitiéndonos identificar y comprender las conductas de miedo más frecuentes entre esta población de estudio y que pueden traer consecuencias psicológicas que incluso sin detección temprana podrían implicar el desarrollo de alguna patología.